Unos instantes más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará la reforma educativa que echará atrás la que ya se había aprobado en el sexenio anterior. Vamos a escuchar al presidente de México. Vamos a presentarles el Plan General de Educación, iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece en lo fundamental el derecho a la educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Gratuita porque el plan educativo es que no se cobre la educación que imparte el Estado en el nivel básico, como quedó establecido hace 20 años, cuando se hizo la primera modificación al artículo 3º, se comprendía que la educación era gratuita. En ese entonces se limitó la educación gratuita al nivel básico. Hace poco se agregó la educación gratuita también para el nivel medio superior, y con la reforma que se va a presentar es educación gratuita en todos los niveles escolares. Es un plan con un proceso de aplicación a partir de destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel superior en las universidades tengan la oportunidad de estudiar. En el periodo neoliberal, una de las características, algo lamentable, fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacios, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente. Para ingresar a la escuela de medicina de una universidad pública había que contestar bien 125 preguntas
o mejor dicho, el cuestionario era de 125 preguntas, presentaban solicitud de ingresos 10,000, pero tenían posibilidad de aceptar a 1,000. Y entraban los que contestaban bien de las 125 preguntas, 120, porque no había espacios. El que contestaba bien, 119, ya no entraba. Entonces, no es que reprobara el examen de admisión, es que no había espacios. Siguen faltando espacios y recursos. Pero tenemos que resolver esto. Por eso se van a construir 100 nuevas universidades públicas y se van a otorgar becas a estudiantes de nivel superior, 300,000 becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. También en este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familias y con maestros. Esto es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa, que se hizo en contra de la voluntad de los maestros. No podemos llevar a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin el apoyo, la colaboración de los padres de familia y de los maestros. Este es otro lineamiento general y también mencionar que nunca, jamás se le va a faltar el respeto a los maestros, al Magisterio Nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros. Eso se termina. Hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio. Voy a suscribir, voy a firmar esta iniciativa y todas las preguntas que tengan van a ser contestadas, desde luego. Esteban les va a exponer con más amplitud lo de la reforma y les va a contestar todas las preguntas. Yo voy a proceder a firmar la iniciativa. En este momento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está firmando la iniciativa de ley que será enviada al Congreso de la Unión para su debate y discusión de una nueva reforma
educativa dentro del Plan General de Educación que está presentando esta mañana de miércoles 12 de diciembre el titular del Poder Ejecutivo Federal. Esta iniciativa se va a debatir y echará abajo la reforma educativa del sexenio pasado que se aprobó como parte de las reformas centrales que propuso el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Va a hablar a continuación el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Ahí está mostrando Andrés Manuel López Obrador la firma de este Plan Nacional de Educación y la iniciativa de una nueva reforma en materia de educación. Anuncia la creación de 100 universidades públicas para todo el país a lo largo de su sexenio y el otorgamiento de 300,000 becas a jóvenes. Ingresa hoy por la Cámara de Diputados. Compromiso cumplido, maestras y maestros de México. Le damos la palabra a Esteban. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su campaña usted recogió el enorme anhelo que hay en el país por una educación con equidad y con calidad. Y al mismo tiempo recogió la frustración de que las expectativas sembradas con la reforma educativa no produjeron un incremento en el aprovechamiento escolar de las niñas, los niños, los jóvenes, y sí en cambio provocaron un estrés e injusticias muy importantes al Magisterio Nacional. Fue sin lugar a dudas muy injusto que se haya culpado a los maestros como únicos responsables de los problemas de la educación pública. El resultado en el gremio magisterial lo podemos ver de manera muy tangible cuando analizamos que en los últimos 3 años 150,000 maestras y maestros de México pidieron su prejubilación o su jubilación, y por otra parte, si de una caída en la matrícula en las normales públicas y privadas también, en promedio en todo el país de un 23% y en el sur del país de un 50%. Este fue un daño enorme que se le hizo a la profesión magisterial, que debe de ser orgullo de todo nuestro país. Y sin lugar a dudas, un problema fundamental fue lo que usted acaba de comentar, de que se dio esa reforma como una decisión unilateral, sin la participación de la sociedad, y eso lo llevó a usted en la campaña a afirmar que nunca más habrá una reforma educativa sin la participación del magisterio. Nos solicitó ya en la época de la transición realizar una amplia consulta para conocer el sentir de maestras, maestros, expertos, padres de familia, académicos, sociedad civil organizada, alumnos, y lo que sucedió fue precisamente que al abrir puertas y ventanas de esta gran consulta nacional, la participación fue enorme. Tan solo en la plataforma digital tenemos registradas y se pueden consultar por cualquier persona más de 64,000 ponencias para indicar mejoras que se pueden incorporar al sector educativo. En los foros educativos, más de 80,000 personas participaron de manera presencial en todas las entidades federativas, y el grupo de jóvenes que voluntariamente realizaron entrevistas y diálogos en las calles y en los hogares de México levantó
1.700.000 entrevistas. Esto habla de un esfuerzo enorme y de una cosecha todavía más grande de resultados sobre el sentir nacional alrededor de la educación, que nos llevó también a enviarle a todos los directores del país un cuestionario que respondieron 110,000 directores y docentes. Lo curioso es que nunca antes se le había preguntado a un director sobre su trabajo. Esta consulta nos llevó a muchos hallazgos, de los cuales destaco solo algunos. En primer lugar, tenemos que reconocer que la mayor riqueza de nuestro sistema educativo está sin duda en nuestras maestras y maestros. Tenemos un magisterio experimentado, estudioso y sobre todo comprometido de cuerpo y alma con su tarea. Un segundo hallazgo es que los maestros están convencidos de que no están formando solamente empleados, sino que están formando ciudadanos, ciudadanos con conciencia social, con solidaridad y conciencia sobre su comunidad, ciudadanos que respetan el medio ambiente y que buscan, sobre todo, ser buenos mexicanos. Otro hallazgo importante es que múltiples demandas magisteriales se derivan de rezagos administrativos cuya solución concierne a la autoridad educativa, que debe de atenderlos. Por ello, toda esta consulta a la base nos llevó a proponer la iniciativa legal que usted acaba de firmar y que será precisamente la plataforma para la construcción ahora de un gran acuerdo educativo. No será una reforma que parta exclusivamente del sector educativo, sino un acuerdo en donde se va a invitar a toda la sociedad, porque es tarea de todos la educación, a participar en ella para fortalecer el estado de bienestar que usted promueve. Esta iniciativa contiene, entre otros aspectos, en primer lugar, la revaloración del magisterio. En esta iniciativa se reconoce por primera ocasión al docente como agente de cambio en México y se garantiza su servicio a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio. En el texto del artículo 3 constitucional, por primera vez aparece el concepto de las niñas, niños y jóvenes a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. El foco de la educación serán ellos. A los principios tradicionales de la educación se le agrega la integralidad, la equidad y la excelencia como principios básicos de la educación pública que imparte el Estado. Al hablar de equidad, estamos conscientes de que en México la educación más pobre se le da a los más pobres y eso tiene que cambiar. Tenemos que hacer un esfuerzo de fortalecer el sistema educativo para que rompa una de las causas de la pobreza en el país. Se consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior. Asimismo, el derecho a los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua. Este nuevo servicio de carrera profesional del magisterio se basará en una permanente capacitación a los maestros. Queremos mejores maestros y la buena noticia es que quien más lo desea son ellos mismos. Es uno de los gremios que más se prepara
y que más capacitación permanente tiene en el país. La reforma consagra la atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente, para actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación. No podemos cambiar la educación si no nos vamos al origen, y el origen precisamente de la formación magisterial son las normales a las que se les va a apoyar. Se establece también la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el arte, en especial la música, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. A eso es a lo que llamamos educación integral. Se introduce la visión regional, que promoverá la formulación de contenidos y políticas diferenciadas. Un país pluriétnico, pluricultural como México tiene que tener una política diferenciada en materia educativa y permitirle a las regiones expresarse a través del sistema educativo. El principio de equidad que se establece permitirá también una política incluyente, adecuada a esta diversidad cultural y étnica, la cual incorpora un énfasis en la educación indígena bilingüe y bicultural, a fin de combatir las desigualdades sociales de género y regionales. En escuelas de educación básica, en zonas vulnerables, se implementarán acciones de carácter alimentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja. El Estado asume la responsabilidad de implementar políticas, como el caso del sistema de becas Benito Juárez, para evitar la deserción y fomentar la permanencia. Se crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, al que se le dota de más amplias competencias, dentro de las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación de desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación, para utilizar toda esta información y emitir los lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente, así como la formación profesional de la gestión escolar para directores y supervisores, además de la realización de estudios, mediciones e investigaciones especializadas. Estas tareas van a llevar a medir los resultados no solo del magisterio, señor presidente, sino del sistema educativo y de las autoridades educativas. El organismo contará con un consejo consultivo de la mayor representatividad que de manera permanente apoyará al sector educativo y, con una visión de futuro, realizará un programa indicativo del más largo aliento. Como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, un programa a 30, 40 años que permitirá darle continuidad a una política educativa de Estado. Lo anterior conlleva a la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La educación debe de reconciliarnos a todos los mexicanos, igualarnos e integrarnos. Por ello es que esta educación será incluyente y considerará siempre las diferencias regionales, pero con una visión también de nacionalidad. El hecho de trabajar cerca de los maestros, cerca de las organizaciones sindicales, no implica otra cosa más que estar juntos
en el objetivo último, que es el aprendizaje de las niñas y de los niños. Los sindicatos no renuncian al trabajar junto con la autoridad educativa a defender los derechos laborales de sus agremiados. La autoridad educativa tampoco renuncia a ser el rector en la educación pública al trabajar cerca de ellos. Pero todo el trabajo educativo se hará siempre considerando la opinión de las maestras, los maestros, la sociedad, los padres de familia y los alumnos. En los diálogos, señor presidente, con los directores y docentes fue recurrente una frase: nos la pasamos, en vez de educando, defendiéndonos de la autoridad educativa. Lo que viene por delante es que se trabajará con la autoridad educativa en favor de las niñas y los niños, revalorando al magisterio como la pieza fundamental de nuestro sector. Usted acaba de decir, la educación debe ser un derecho de todos y no el privilegio de unos cuantos. Esto es la norma básica que guiará una educación de equidad, con calidad en México. Y con esta iniciativa, sin duda, vamos a dar un paso crucial para avanzar en la cuarta transformación. Con una escuela abierta a la sociedad, que sea el centro de aprendizaje comunitario, la nueva escuela mexicana, y con una pedagogía que también será la nueva pedagogía mexicana. Muchas gracias. Bueno, pues está bien explicado el propósito, la exposición de motivos de esta reforma constitucional, y va en este caso, en esta ocasión, a contestar todas las preguntas el secretario de Educación. Yo les pido que me permitan retirarme. Voy a tener tiempo mañana, pasado mañana, para aclarar si queda algo pendiente sobre este importante tema. Me retiro porque voy a recibir una llamada que tengo ya concertada. Déjenme que se dé la llamada, porque hay veces que no se coincide y ya mañana yo les informo, pero Esteban va a explicarles bien sobre este importantísimo tema de la educación. Se queda también el consejero jurídico Julio Scherer para explicarles sobre el procedimiento legal, qué tipo de reforma es, cuántos votos se requieren para que se aprueben en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la aprobación en las legislaturas locales y todo lo que implica el procedimiento de reforma a la Constitución. Entonces, pues nos vamos a seguir encontrando. Hoy tenemos una invitación para estar en la Corte. Mañana vamos a asistir al acto en la Corte, mañana. Hoy estamos
viendo todo lo relacionado con el presupuesto, pero mañana en la mañana hablamos y para reponernos por cuestiones de tiempo, mañana agregamos un cuarto de hora más, si les parece, y ya me pongo al corriente con ustedes. Muchas gracias. Queda Esteban.